¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a Genezaret Internacional con el discipulado de Genezaret Miami. Hoy miércoles, como todos los miércoles, esperando que esta palabra pueda ser de edificación, que esta palabra pueda traer un aprendizaje, un cambio, una manera de pensar distinta, una manera de vivir conforme a lo que Dios establece en su palabra, pues es lo que más nos conviene. Vamos a seguir con nuestra serie Hazañas de la Fe. Y en esta oportunidad nos toca dentro de lo que son los héroes de la fe. En el capítulo 11, en esta oportunidad, nos vamos a referir a una persona que también está dentro de este mausoleo de héroes de la fe, que los vinculan. Hay una vinculación común entre ellos, que es la fe. Y dentro de esta lista calificada y ejemplar se encuentra Sara, conocida como la primogenitora de la nación judía. Hebreos 11:11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Algo muy interesante, y es que dice allí: por la fe también la misma Sara. A lo que venía narrando el escritor a los hebreos sobre Abraham, dice que se añade, es decir, por la fe la misma Sara, es decir, que vivieron, si es posible explicarlo así, la misma hazaña, el mismo momento, la misma circunstancia. Sí, la circunstancia era la misma, muy parecida dentro de lo que estaba pasando en cada uno de estos dos cuerpos, y el trato hacia ellos fue distinto. Sin embargo, dice que la historia de Sara, la hazaña de la fe de Sara, también es añadida a los que venía hablando el escritor acerca por la fe Abraham. Entonces, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, y es lo primero que resalta, va directamente al punto a tratar donde va a operar la fe. Y lo principal que resalta el escritor inspirado es la lamentable limitación. ¿Cuál era la lamentable limitación? Ni tan lamentable, porque yo luego les voy a explicar por qué. Esta limitación era que no tenía hijos. Y en otras palabras, no solo es que no tenía hijos, que no podía tener hijos, ¿ok? Ni siquiera tenía lugar para una descendencia, es decir, útero. Ustedes creían que era simplemente que no tenía hijos. ¿Por qué? Porque era circunstancial o porque no cuajaban dentro de lo que es en el organismo interno poder lograr esto. Pero no, esto va mucho más allá. No solo que no tenía hijos, es que no podía darle hijos a Abraham. Entonces, entendiendo que ella no tenía lugar para una descendencia, es decir, un útero, para poder tener allí a su hijo. Entonces, ¿por qué suceden estas cosas? Bueno, es que todo lo que sucede es para la operación o la operatividad de la fe en nuestras vidas. Dios nos permite pasar por ciertas carencias y necesidades para que nos dirijamos hacia Él. ¿Por qué hacia Él? Porque Él es la fuente de toda bendición. Por eso Él dice: clama a mí y yo te responderé. Y así desarrollar una relación con Él mediante nuestras peticiones. Le voy a repetir esto: Dios nos permite carencias y necesidades para que nosotros nos dirijamos a Él. ¿Hacia dónde iremos? ¿A dónde iré? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Él. ¿Por qué Él? Porque si Él creó los cielos y la tierra, y creó al hombre y creó el cuerpo humano, Él también puede ser toda fuente de bendición para nuestras vidas. Y esto nos ayudaría a desarrollar una relación con Él mediante nuestras necesidades. Extraordinario. Las necesidades no están para la queja, las necesidades no están para cruzarse de brazos, ni las necesidades vienen para derrotarnos
o destruirnos. Dios quiere que a través de esa relación nosotros tomemos el mejor recurso, que es la fe. La infertilidad de Sara escuche bien esto, solo era un obstáculo estratégico, porque desde allí, de encontrarse sin salida, entre la espada y la pared, allí un callejón sin salida, a partir de allí entendió Sara que necesitaba dar un salto de fe, porque así a veces también nos sucede a nosotros. Y quizás esta palabra está llegando o va a llegar a personas o a mujeres que están en la misma condición, u hombres que también están en la misma condición de Abraham. ¿Por qué? Porque este es el mismo escenario del entorno familiar, y a lo mejor se está sufriendo por lo que están deseando para el desarrollo, crecimiento de la familia y la perpetuidad de la familia. Están esperando un milagro de parte de Dios y todos sufren y todos viven el mismo escenario. Entonces, todo este obstáculo que vivió Sara era un obstáculo estratégico para impulsarla, para moverla, para apretarla a que ella sintiera o entendiera que tenía que dar un salto de fe para poder concebir. Entonces, la única opción era llegarse al Creador. Por lo tanto, tuvo que acudir al Señor. ¡Qué interesante! Se cerraron las puertas. No pregunte tanto por qué. Acude al Señor. No se te dio el negocio que tú esperabas. No te quejes ni te entristezca. Acude a tu Creador. Por eso, acudir a Dios mediante la fe o por medio de la fe confirma dos elementos interesantes. Número uno, que Él es quien dirige al mundo. Todo lo que está en el mundo, todo lo que existe, a Él le pertenece y Él lo maneja a su antojo, como a Él le convenga y como le convenga a sus hijos. Entonces, número uno, Él es quien dirige al mundo, y número dos, Él es el que sustenta sus criaturas. De modo que estamos sustentados, dirigidos, apeltrechados en Dios, pero tenemos que acudir a Él para que por medio de la fe se opere el milagro o opere, vamos a decir allí, el cambio que necesitamos tener en una circunstancia difícil para que se abran todas las puertas y por allí entrar la fuente, la mayor fuente de bendición en nuestro Creador. Por otro lado, aquí se confirma que Dios es fiel a sus promesas. Volviendo al texto original, dice que la Sara, quien era estéril, que no tenía ni podía tener hijos, dice que recibió fuerza para concebir. Por eso dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que llama se le escucha, todo aquel que busca una puerta que se le abra, pidiéndole al Señor, se le va a abrir. Dice: recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Y termina diciendo: ¿por cuál razón? Porque creyó que era fiel al que había prometido. ¿A quién le estaba creyendo? ¿A la circunstancia, a la condición, a la problemática, al obstáculo? ¿O le estaba creyendo a aquel que había prometido de antemano a Abraham que le daría un hijo? Claro está, de manera espiritual, inteligente, sabia y estratégica, decidió creerle a Dios. Creemos a Dios como Abraham, y la fe es contada por justicia. ¿Qué significa por la fe Sara? A pesar de toda imposibilidad, creía que Dios podía obrar un milagro y que era fiel a su promesa. Por la fe, entonces entendemos nosotros que el mundo que vemos fue creado de lo que no se veía. ¿Por qué? Porque lo creó
Dios desde sus palabras, porque no existía, pero ya en Dios, en su palabra, todo existe, porque todo el diseño existe con una sílaba de Dios, con una palabra de Dios, con una promesa de Dios, con un pacto de Dios. Entonces, Sara tenía motivos humanos para dudar. Dice, su propio cuerpo muerto. Y como le dije anteriormente, Sara se suma al escenario de Abraham porque los dos eran uno. Y los dos estaban viviendo la misma carencia, la misma necesidad y quizás la misma frustración. Dice que en Génesis que Abraham consideró cuidadosamente su cuerpo como muerto, y esto lo confirma el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. De modo que también Sara consideró que su cuerpo estaba como muerto y llegó a la conclusión que estaba ella también como muerta. La misma conclusión a la que llegó Abraham. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, la batalla de fe consiste en golpear, entienda esto, la batalla de fe que hoy podamos estar viviendo consiste en golpear. Si vamos a la batalla, consiste en golpear a través del poder de la palabra revelada, golpear lo razonable, lo visible y lo circunstancial. El tiempo y la edad a Sara no le favorecían, pero ella batalló. Puede decir el tiempo lo que sea, pero ella batalló. Ella miró su cuerpo, insistió en mirarse como muerta, pero ella batalló. Yo estoy seguro que la voz inoportuna de los años solía susurrarle al oído, tu tiempo ya pasó. O ya pasó tu tiempo. Y esa es la voz que escuchamos en muchas mujeres, escuchamos en muchos hombres. Ya tu tiempo pasó. Tú no aprovechaste el momento, las oportunidades, y tu tiempo ya pasó. No, a lo mejor Dios lo permitió, o Dios lo permitió para que llegara en el tiempo preciso donde Él hace crecer nuestra fe, y lo permitió para que nosotros diésemos un salto hacia adelante por la fe, como lo hizo Sara. Lo natural, oiga bien, lo que uno ve, lo natural, al impedir disimular su realidad, atentaba contra su esperanza y ponía en tela de juicio la palabra recibida por el Creador. ¿Por qué? Porque el raciocinio, la razón, la realidad, entre comillas, quiere robarte tu esperanza, quiere robarnos nuestra fe, para que pongamos en tela de juicio. Bueno, Dios no dijo esto, bueno, y volvemos al Edén, con que Dios dijo. Si Dios dice, no va a cumplir. Dios es mentiroso, era lo que le quería decir el diablo a Eva en el principio, y la golpeó con esto hasta que la venció. Sin embargo, a Sara quizás escuchó la misma voz, y no quizás la voz presencial de Satanás, sino su voz interior, la voz de la frustración o la desesperanza de otros. Pero ella fue fiel a la palabra y a la promesa que el Creador le dio. Su tiempo, sí, veía su cuerpo como muerto, pero en Dios no envejece. En Dios su palabra no envejece. En Dios su palabra está intacta y vigente para todos los tiempos y en todos los años de nuestra vida. Las mujeres, y entienda esto, y hombres de fe, batallan en contra de las incapacidades. La condición es circunstancial. Jamás será su naturaleza definitiva. Estos hombres y mujeres de fe batallan y vencen con la declaración de la palabra que ha salido de la boca de Dios. Con eso tienes, o con eso tenemos. Tienen entendido que son hijos del Señor, declarados vencedores y exitosos. Declarados por Dios vencedores y exitosos. Por otro lado, ponen en práctica su fe, sabiendo que vencieron al mundo con ella, vencieron al sistema humano con ella, vencieron al desorden de la naturaleza por la fe, vencieron la necesidad por la fe, vencieron la carencia por la fe, vencieron a la muerte por la fe, vencieron lo infructífero por la fe.
La vida vino a partir de la fe. Y hoy escuchen lo que dice el apóstol Juan, y con esto cierro esta enseñanza. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y yo te pregunto, ¿eres nacido de Dios? Si eres nacido de Dios, que lo creo, tú también has vencido al mundo. Sí, tú también. Yo, con mi falta de fe, con mis dudas, con mis luchas, con mis tristezas, sí. Pero si eres una hija o eres un hijo de Dios, tú has nacido de Dios, tú vences al mundo. Y termina diciendo Juan, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Sabe cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Ese aporte nos lo da el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 4. Y de aquí lo emblemático de la victoria. Hemos vencido al mundo. Quiere decir que al igual que Sara, sí, al igual que Sara, también te puedes añadir a esta historia de hazañas de fe, creyéndole al Señor, y que ella da por sentado que la palabra que Dios da nunca cae a tierra y no volverá a Él vacía. Así que agarremos de la palabra de Dios, tomemos la fe como la fuerza creadora, y desde ya, en este momento, tú comienzas a concebir. Y óyeme, pastor, que quizás escuche esta palabra, tu iglesia a partir de hoy, por la fe, por tu fe, podrá concebir muchos hijos en la fe para tener esa generación. Ya el útero volvió a la vida. Hay un útero nuevo para tu iglesia, para tu casa, para tus finanzas, para tus hijos. Hay un útero nuevo creado por Dios, puesto por Dios, para que las cosas a partir de hoy sean nuevas, enriquecedoras, productivas y multiplicadoras. Desde hoy nace tu generación para poder decir como Sara, que era la madre, la primera madre, la madre única del pueblo judío. Por la fe, tú también lo puedes hacer. Que Dios te bendiga.